El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo, ¿sabe? Espera por usted, por las contribuciones generosas que hay que hacerle a una institución para formar jóvenes en alto riesgo de caer en la delincuencia y en esas situaciones tan deprimentes cuando uno ve a un joven descarrilado, sin estudiar, preso, sometido a la justicia por robo, por atracos, por ventas de narcóticos, o un joven drogado o alcoholizado y perdido en ese mundo de las drogas. Imagínense ustedes. Todo porque la sociedad tal vez no pudo brindarle a ese joven una oportunidad de verlo regenerado. Esta institución ayuda a ese tipo de, o por lo menos, vamos a decir, evita que se llegue ahí, que es lo más importante. No recuperar el joven ideal, pero uno sabe lo difícil y ahí están esas casas de acogida de los enfermos por la droga, por el consumo de drogas. La dificultad para recuperarlo del alcoholismo, etc. Pero si esto evita que lleguen allá y evita que lleguen al crimen y a todas esas situaciones perversas que se presentan en los jóvenes, hay que colaborar con instituciones como esta, ayudarla. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, el Banco Central tuvo hoy una rueda de prensa virtual. El gobernador, como es habitual, mensualmente pasa informaciones al país para que conozca del desenvolvimiento mensual de la economía dominicana, que es una de las que más crece en América Latina y de las mejor valoradas precisamente por los organismos internacionales que nos prorratean o por los que nos monitorean. El gobernador, que es el vocero de la Junta Monetaria, presidente de la Junta Monetaria y el vocero en esta rueda de prensa del Banco Central, nos señalan las reservas, señores, las reservas, 12.504 millones de dólares
Eso es mucho dinero. Perdón, mucho dinero porque la costumbre aquí era que el banco siempre estaba, no siempre estaba en déficit, pero sí muy bajo. La cantidad de divisas apenas no llegaban ni siquiera. Hubo tiempo en que no, ni siquiera para un mes de importación, y ahora hay para más de 6 meses de importación. Oigan qué diferencia. Aquí hubo un periodo que hubo menos 17 millones de dólares. 2004 fue una situación desesperante en las divisas. Bueno, entonces, el crecimiento del IMAE, que es el índice mensual, tuvo en octubre 9.7. Perdón. 12.4 ha tenido en un año. Y al final el banco estima, y no solamente el banco, hasta los organismos internacionales y economistas independientes que no están adscritos a la nómina pública, entienden que puede crecer hasta un 11% la economía. Y sería un logro extraordinario que pueda crecer a ese nivel, que sería de las que mejor desenvolvimiento en América Latina tenga. 11% esperan el crecimiento, que hace mucho tiempo que no se veía un nivel de crecimiento eso de 2 dígitos. Perdón. La inflación sigue en 7.72. La inflación sigue siendo un problema serio para no solo esta economía, sino todas las economías del mundo. Porque es un fenómeno que está afectando a todo el mundo, pobres y ricos. ¿Por qué? Porque el intercambio comercial de pobres y ricos, las grandes cargas se hacen vía marítima. Entonces los contenedores se han hecho con una dificultad. Muchas empresas, señores, muchas empresas navieras fracasaron con este año de cierre. Quedan las grandes, las poderosas, pero no dan abasto. Y no hay duda que eso es más la demanda de bienes por las economías grandes que han despegado después de estar paradas, detenidas prácticamente con el año de pandemia. Han creado una serie de problemas, de taponamientos, de atascos, muelles y contenedores. Los aviones también. ¿Cuántos aviones, señores? Muchas líneas aéreas quebraron. Cerraron y tuvieron que ser financiadas y subvencionadas para el mantenimiento, por lo menos, de los aviones y de la empleomanía, algunas de ellas. Ahora tienen deficiencia hasta de empleados. Entonces, todas esas cosas han ido ralentizando las entregas y además se ha dicho que un furgón que costaba $2,000 cuesta 17, 12, 13 mil dólares el transporte. ¿Y qué es lo que hay que traer ahí? Pues oro o droga será lo que hay que importar, porque expliquen ¿y qué mercancía puede soportar un salto de precio en el flete como ese? Eso es imposible, porque entonces el consumidor, ¿qué es lo que va a pasar? Pero eso es lo que está pasando, han señalado las autoridades. Remesas, por suerte, han crecido, que espera el banco que llegue a 10,000 millones de dólares durante el año. Y eso es extraordinario, más de un 34% el crecimiento de la remesa. El peso mismo se ha apreciado 3.1%. Cuando antes veíamos unas devaluaciones continuas, el peso se ha mantenido fortaleciéndose con respecto al dólar. Y eso ha contribuido a que los costos, la inflación sea menor, que podamos ir manejando esas cosas. Las exportaciones, 5.961.2 millones de dólares, crecieron un 23.2%. El índice o la inversión extranjera directa en 2.500 millones. Dice el banco que puede terminar en 3.000 millones de dólares la inversión extranjera, y eso es excelente. El turismo ha crecido un 36.1%, un 19% más turistas que durante el año 2019, que es con el que se ha estado midiendo. Los ocupados, el empleo, 4.5 o 4.6 millones de empleados, formales e informales. Ese es el nivel de empleo medido por el Banco Central.
Y fíjense si la economía, porque hay números que a veces se duda de ellos. Bueno, que no es así, pero bueno. El banco citó el consumo en tarjetas de crédito durante el 25 al 28 de noviembre, incluyendo, perdón, el Friday, el Black Friday. Y, ¿por qué no? Parte también de lo que fue el Día de Acción de Gracias, que también activa, ya es una cultura que se ha ido pasando a todos los países del globo prácticamente. Pero el consumo en tarjeta fue de 8.404.5 millones de pesos, señores, del 25 al 28 de noviembre. Eso quiere decir que la gente, si la gente se endeuda, está bien que se endeuda y la gente piensa que no, pero hay que pagar las deudas. Se pagan, hay que pagarlas. Pero hay un dato muy importante que yo creo para mí es el más importante de todo, y es el precio del petróleo, que ha caído a 73.30, el de Londres, es decir, el Brent, el europeo. Eso estuvo a 82, 10 dólares, señor, 11, 10 dólares. Es mucho dinero en petróleo. Y el petróleo de Nueva York, es decir, el Texas, 69,95. También ese tuvo por los 82 dólares, también estuvo ese petróleo de Texas, pero parece que la misma amenaza de la nueva cepa del coronavirus, eso parece que ha frenado los mercados, esos mercados de futuro y esas cosas, porque saben que las cosas se pueden empeorar, y entonces si hay economías que tienden a pararse, entonces ¿dónde va a parar la cosa? Usted compra caro y después va a tener que guardar eso sin poder sacarlo, y usted va a tener pérdidas enormes, entonces obliga a la baja. Y ya ha bajado el precio, pero además también Estados Unidos, India, China, economías muy grandes que están moviendo sus propias reservas. Y entonces ha presionado a los productores chantajistas de la OPEC Plus, léase Rusia, Arabia Saudita y todos esos grandes productores de petróleo y de gas. Esa es la situación de la economía dominicana, que hasta ahora parece que vamos a cerrar muy bien. Y ha sido un comportamiento muy importante, porque es un comportamiento muy positivo. El banco hizo una aclaración ayer importante, porque al subir las tasas de política monetaria de 3.50, de 3 a 3.50, porque todo el mundo sabe que desde marzo del 2020, eso se fue bajando de 6 hasta 3. Y por el asunto de la pandemia, pero se pusieron 225.000 millones de pesos para el préstamo blando con la flexibilización. Al subir, se temió, incluso yo creo que nosotros también decíamos, bueno, el banco dará una explicación porque hay esos préstamos que han sido otorgados a la banca, los bancos son leoninos. Ahora comienzan y le reajustan, decíamos, le pueden reajustar las tasas, los préstamos que han otorgado, pero el banco fue claro. El Banco Central le dijo, miren, de ese dinero de 225.000 millones de pesos que se ha flexibilizado para préstamos, no se le puede aplicar a los préstamos ese aumento de la tasa, pero tampoco al dinero que se recaude de esos 225, que los bancos van recibiendo dinero para volver a... Ese dinero tampoco se puede prestar a más de la tasa que se acordó, los reembolsos que van recibiendo los bancos. Es decir, hechas esas aclaraciones oportunas por parte de la autoridad monetaria, la banca privada, la banca comercial, perdón, está advertida. Desde luego, ellos también aceptaron esas explicaciones necesarias que dio el Banco Central también con respecto a la tasa de política monetaria. Eso es lo que hay en la parte de la economía. Entonces, yo quiero saludar
un esfuerzo que ha hecho sus compañeros, yo diríamos así, los compañeros productores agropecuarios que están organizados en la Junta Agroempresarial Dominicana, que ya es, una institución madura del sector agropecuario, porque reúne a los más grandes productores, los mejor organizados, los productores que están en el mercado, como se dice, los más avanzados, están agrupados en ese gremio que es la Junta Agroempresarial Dominicana. Esa institución cada año escoge un productor agropecuario y lo elige como el agroempresario del año. Y el escogido este año, 2021, es mi amigo Oliverio Espaillat y Bencosme. Oliverio es un joven productor de arroz, excelente productor de arroz. Un técnico agropecuario, él es ingeniero agrónomo. Y Oliverio comenzó a innovar con nuevas tecnologías dirigidas a producir arroz a menor costo, sabiendo la amenaza que hay con las importaciones de arroz por vía del DERECAFTA. Ese Oliverio, ustedes ven, es un joven que yo, una pena que la foto que tiene aquí, no sé si podría, voy a intentar ponerla ahorita, la foto de Oliverio. Pero Oliverio es consciente de que esa amenaza a los productores de arroz tiene que obligar al productor a cambiar. Oliverio dijo, vamos por la tecnología, los nuevos paquetes tecnológicos. Esa es su finca. Es la finca de Oliverio. Ahí antes de llegar a La Marga, en la carretera que va de Controva, que le llaman, que va a San Francisco de Macorís. Entonces, Oliverio comenzó a innovar. Mejor programa de fumigaciones, buenas aplicaciones de agroquímicos. Él tiene una compañía de aviación. Creo que ese es el campo de aviación. Allí se ven creo que alcanzo a ver, no sé si había una avioneta, creo que ese es el campo de aviación de él, que tiene ahí su compañía fumigadora. Pero él sabe que hay que bajar los costos de producción. ¿Y qué ha hecho? Además de su corte mecánico con sus máquinas, él tiene unas tolvas, son unos carretones grandes, bien grandes, que van paralelo a la máquina cortadora de arroz. Esa máquina va segando la planta de arroz, la panícula, y entonces el arroz cae a granel en ese contenedor sin tapa. Entonces ese contenedor es arrastrado por un tractor a la calle y de ahí a la factoría. Entonces llega a la secadora y solamente hay que vaciar en la secadora. ¿Cuál es el proceso que hay actualmente todavía en la gran cantidad de productores arroceros? Se incrementa el costo porque la máquina corta y echa un saco, ensaca. Ese saco, después que está lleno, hay que bajarlo y coserlo. O coserlo arriba en la máquina, coserlo y dejarlo en el suelo. La máquina sigue cortando y sigue llenando y sigue tirando sacos. Esos sacos, entonces tienen que ir obreros, levantarlo y subirlo a un animal, que generalmente es un mulo, porque los mulos son fuertes para cargar. Entonces le ponen 2 o 3 sacos de estos, que son sacos muy pesados, porque el arroz todavía mantiene un 17 o un 18% de humedad al momento del corte. Entonces, ese saco hay que elevarlo y montarlo encima de ese animal. Y ese animal sale por ese terreno lodoso, que está siempre muy, muy húmedo, y salir a la carretera, para en la carretera entonces depositarlo
en el paseo de la carretera, que mucha gente lo ha visto cuando pasa por la zona de San Francisco de Macorís. Entonces, usted baja ese saco ahí para pesarlo ahí y montarlo a un camión. Ese camión tiene que llevar ese arroz en saco a la factoría. Y allí, para poder vaciarlo a la tolva, hay que soltar el saco. Entonces hay que tener obreros para soltar el saco, quitarle la marra. Y entonces, ese proceso, señores, aumenta el costo. Y Oliverio ha obviado todo ese movimiento humano y animal y mecánico. Todo lo ha eliminado por vía de la tolva, de ese contenedor que él lleva al lado, que va paralelo a la máquina segadora. Y entonces la máquina va echando el arroz a granel. Fíjense todo lo que obvia, la mano de obra que se obvia con ese caballo, saco, coser, subir a un camión, pesar, luego vaciar en una tolva cuando llega a la factoría, quitarle la soga al saco para quitarle, abrir la boca y qué sé yo, y vaciar saco a saco. Tiene que haber una cantidad muy grande de personas. Oliverio ha obviado todas esas cosas. Mejores métodos de siembra, mejores variedades. Yo felicito a Oliverio Espaillat, que será de lo que sobrevivirá a ese proceso del DERECAFTA, de desgravación aduanal y de competencia desleal incluso con los Estados Unidos, porque son dos economías muy asimétricas. Y hemos dicho nosotros que Estados Unidos le da muchos subsidios a sus productores, pero al mismo tiempo le brinda una buena asistencia técnica por vía de esos campos experimentales de las universidades norteamericanas, que pagan su investigación y le traspasan esa información. Toda esa tecnología se es asimilada por vía de los servicios de extensión agropecuaria y lo asimila el productor. Es una transferencia tecnológica. Imagínense todas esas ventajas que tiene el productor norteamericano contra los productores dominicanos. Así que yo felicito a la Junta Agroempresarial que ha escogido a Oliverio, que es una persona muy seria. Y es un gran productor de arroz, el mejor productor de arroz para mí del país. Así que mis felicitaciones a Oliverio Espaillat y Bencosme, mi amigo Oliverio, que es un excelente productor agropecuario, como agroempresario del año 2021. Los demás gremios, aunque él no esté afiliado a ellos, tienen que escoger a Oliverio, tienen que seguir ese hilo con Oliverio Espaillat. Excelente productor. Miren las panículas, miren la producción de arroz, porque el arroz, señores, el arroz es muy bueno en la olla cocido y todo, pero miren, bajarse a producirlo en esos terrenos fangosos, pero bien nivelados, porque fíjense la uniformidad de ese cultivo, que ahí no hay manchas amarillas porque el abono no le llegó. Miren la uniformidad de las panículas de arroz. Eso es extraordinario, de verdad. Extraordinario. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con el programa. Vamos a ver qué tema yo he puesto por aquí, porque tengo tantas cosas que yo escribo y que digo y pienso. Y estos son tantas cosas que yo no sé. Bueno, hay que hablar de Leonel Fernández, también la Global, señores. La Global está llevando a cabo hoy martes un seminario en Casa de Campo, con la participación virtual y presencial, pero de personalidades muy importantes sobre este problema del COVID. Y vamos a ver toda esa estrategia que hay de lucha. Pero por hombres tan importantes como el doctor Fauci, está participando virtual, pero está participando en esa actividad. Y el doctor también
el director de la OMS. Siempre tiene un nombre rarísimo. Creo que es etíope el caballero. Pero están, además de la Fundación Global, una institución que se llama IDEA, Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral. Está la Federación de Gremios y Escritores de España. Y está también la Corporación Escenario de don Ernesto Samper, un expresidente de Colombia. Tendencias de un mundo en transformación, COVID-19, pandemias y vacunas. Es decir, señores, ahí hay una serie de personalidades de la Universidad de Minnesota, de la Universidad de Madrid, la Complutense, personas, son verdaderos científicos que están al frente de esa lucha contra el COVID. Y un doctor Fauci, por ejemplo, ese doctor Fauci que es una personalidad extraordinaria en los Estados Unidos, señores, que brinde su aporte en esa actividad que lleva a cabo la Global, es un hecho, un gesto que enaltece la Global, la Fundación Global. Y al propio presidente Leonel Fernández, que es un hombre preocupado por problemas no solamente nacionales, problemas globales. Y este es un problema global, es decir, esa es una actividad que va a ser seguida en los Estados Unidos y en Europa y en el mundo, porque imagínense, por vía del internet virtual, y entonces personalidades como el señor Fauci que hablen, o un médico ahí de la Universidad de Minnesota, no me acuerdo su nombre, pero esos son personalidades, repito, que tienen alcance global, gente que tiene pensamiento y trabajo científico sobre esto, y son gente verdaderamente autorizados para hablar de esas cosas. Entonces hay que felicitar ese esfuerzo de la Fundación Global y ese esfuerzo de Leonel Fernández, que demuestra una vez más por qué las ideas, por qué las buenas propuestas serias, no ir a montar un jaragual por allí para ir a beber romo, para jugar dominó, qué sé yo. No. Eso es instalar un sitio para ir a conversar con los amigos y para leer y esas cosas. Así se ha denostado la Fundación Global. Otros señalan, eso es un robo que Leonel Fernández, de todo el dinero que se robó, y ahí lo ha invertido ahí. Y yo he dicho lo siguiente, ¿y por qué doña Margarita, que habló de divorcio, por qué no reclama la mitad de sus bienes en la Fundación Global? Pero era la esposa del dueño. Si doña Margarita se divorció, hay que darle la mitad. Pero ¿por qué no reclama esa riqueza, doña Margarita? Porque esa fundación no es de Leonel. Esa fundación la dirige Leonel Fernández y es su fundador. Pero eso es una ONG. Y en la categoría de ONG, si fracasara esa institución y no puede seguir dando servicio, la liquida el Estado. La familia de Leonel Fernández no hereda nada, absolutamente nada de la Fundación Global, porque ese es un bien común del país. Fíjense el alcance de ese proyecto, de esa gestión de desarrollo del propio Leonel Fernández. Yo creo que esas cosas, señor, independientemente de que usted sea adversario o no de Leonel Fernández, pero usted tiene que reconocerle esos méritos. Eso no es de que un lugar para ir a jugar billar o para ir a beber trago, o déjame yo coger esto para hacerle una piscina, para irme a bañar con mis amigos y a estar bebiendo trago y cosas. Eso no es para eso. Vamos a la pausa.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Para reservar tipo la pelota. Y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota. Por los 411 que la bota. Para reservar tipo la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros hicimos una predicción a raíz de que se anunció el diálogo nacional y las reformas, y dijimos, señores, eso va a terminar como el Rosario de la Aurora. Y ya nadie habla del diálogo. Y de las reformas, menos. Queda la reforma policial ahí porque Finjus parece que asumió ese papel o le asignaron ese papel de contribuir con su trabajo, la experiencia de esa institución para organizar el asunto de la reforma policial. Pero las demás reformas, ya se olvidó de todo eso. Y la reforma, la única que queda ahí, que fue el pacto eléctrico, pero esa reforma no se ha hecho, es un pacto que hay ahí. Pero ya todo el mundo sabe que eso lo que trae es alza en la tarifa eléctrica. Entonces, nadie habla del diálogo. Ese escenario donde se organizaron las primeras reuniones, ya yo creo que ya ahí ni las puertas las abren. Lo advertimos. Eso va a terminar como el Rosario de la Aurora. Y ya hemos explicado lo que es el Rosario de la Aurora, que todos los dominicanos católicos saben que eso es muy nutrido. Las primeras horas de la mañana, de la madrugada, esa procesión va nutrida. Pero ya antes de las 8 de la mañana, casi aproximándose las 8 de la mañana, ya a la iglesia solo llega el cura y el beaterio de la iglesia. O algunos diáconos que puedan haber ahí también, que acompañan al sacerdote. Todo el mundo se ha ido a su trabajo. Entonces, esas actividades, nadie habla de eso, ni el gobierno habla del diálogo. Eso lo advertimos, porque uno sabe lo que hay. Es que esas son cosas que no se pueden. Y más, después que nosotros dijimos, esa imprudencia cometida por el PRM, de mandar la repostulación del presidente Abinader a destiempo, sin necesidad, porque dijimos aquí que el presidente Abinader estaba muy bien valorado, iba bien con su trabajo y sus actividades, no necesitaba que su partido dijera, mire, este es mi gallo, como se dice en el argot gallístico dominicano. Aquí le tengo mi gallo Canelo, aquí tengo mi gallo bien con bonitas plumas y bien armado, bien valorado, este es el gallo del PRM, va lanzado. Y una oposición que está todavía recogida, y fíjense cómo está el PLD. Que a propósito del PLD, señores, pero hemos visto estas procesiones judiciales, continuas procesiones hacia la sala de los tribunales,
revisando y pidiendo solicitudes y tratando de cambiar las medidas de coerción. En silencio respetuoso, vamos a llamarle así, son procesiones, pero en silencio respetuoso de una serie de personas que están imputadas, presas, que ya hay gente ahí que tiene 1 año, los hermanos de Danilo Medina tienen 1 año presos. En noviembre cumplieron 1 año presos. De 18 meses esa medida de coerción, imagínense ustedes, faltan todavía 8 más. Eso es terrible. Y varios casos, tenemos el caso Medusa, tenemos el caso Coral y Coral 5G, está el de los antipulpos, y eso que el Caracol está pendiente, que yo creo que es el de la Cámara de Cuentas. Y el otro caso de la gente del gobierno, que estuvieron en la Lotería Nacional, el grupo 13, qué sé yo, como que le llaman al caso 13. Otros más están como en latencia, aquellas denuncias de las EDES, eso no se ha movido más, y el caso del narcotráfico, de la larva, también andan bien activos pidiendo medidas de coerción, y el caso de los veganos, y de los diputados involucrados en ese asunto de las drogas, y eso están como en latencia. De eso no se habla, parece que algún rango superior tiene algunas determinaciones con esos asuntos, pero ese no es el tema. El asunto es que en ese ambiente, en esas procesiones, vamos a llamarle así, pues, tal vez irrespetando nuestras imágenes religiosas que siempre salen en esas procesiones que se hacen en tiempo de Semana Santa o qué sé yo, o en tiempo de la Epifanía, y salen las imágenes religiosas que en silencio respetuoso también los fieles van, y esas cofradías que acompañan esas imágenes religiosas, y bueno, esa vocación y esa advocación religiosa, bueno. Pero estas son procesiones que también van en silencio respetuoso, repito. Los que van, estos detenidos por esas medidas de coerción contra esos casos de macro corrupción. Y fíjense cómo siguen saliendo esas informaciones, esos desfalcos, y bueno, el antipulpo, que también en gasolina, gasoil que no entregaban en la policía, y eso por doquiera. Entonces, en ese ambiente de putrefacción, sale, señalamos ayer, esas declaraciones que hizo Danilo Medina, que eran propias de un hombre que está mal del juicio, porque ni el Quijote, yo creo, ese idealismo pero el Quijote era un idealista, pero habían cosas de lógica, con mucha lógica y con mucha seriedad dicha por el Quijote. Pero este caso de Danilo Medina ha sido penoso ver esa actitud de que no siente vergüenza, y que, bueno, y salen algunos jóvenes, también he visto unos jóvenes diputados que esa misma bisoñé lo lleva a salir con unas cosas disparatadas, unos ditirambos, que, bueno, miren la obra del PLD, el PLD hizo este país, oye. Pero será que los padres no le dicen, mira muchachos, no digan esas cosas, porque ustedes no conocieron a Balaguer. Ustedes no conocieron a Balaguer. Balaguer fue un hombre que hizo este país, ese sí fue verdad que hizo este país, y no buscaba préstamo. Pero nosotros hicimos este esfuerzo estructural por la República Dominicana, pero fue a costa de buscar 50.000 millones de dólares. Entonces usted le explica eso a esos muchachos que no estaban nacidos probablemente cuando Balaguer abandonó el poder. Y hoy son diputados hechos por esas facilidades que da el poder y ese exceso de dinero que consiguieron sus padres y su poder que lo utilizaron para vencer a otros desprovistos de esos recursos en su propio partido, para imponer entonces sus hijos, sus muchachos. Y miren hoy ese espectáculo, hablando cosas disparatadas, totalmente disparatadas. Pero ese caso del señor Danilo Medina, esas son cosas realmente penosas que uno, óigame, en un país donde se respetan las instituciones, no solamente las instituciones públicas,
o privadas, también las instituciones públicas como los partidos políticos. En un país, repito, donde se respeten las instituciones, una persona que haya salido de la presidencia como Danilo Medina y esté soportando las calamidades propias de estos juicios, de esta situación de sus amigos íntimos, de sus escoltas y de sus hermanos y familiares cercanos, cuñados, etc. Señores, no acepta esa posición de ser presidente de ese partido porque él debió haberle dicho a sus propios compañeros, señores, miren, yo no me siento avergonzado porque yo, aunque mis hermanos están acusados de corrupción, pero yo no les serví a ellos. Y ustedes son mis amigos y saben que yo en ningún momento le di a eso mi anuencia para que hicieran esa vagabundería. Pero miren, por el respeto a las instituciones, al país, porque la gente ¿qué va a decir? Yo no puedo aceptar esa posición que ustedes me están ofreciendo de ser presidente de este partido. Una gente que se respete no acepta esa calidad de ser presidente de ese partido. Pero ¿qué fue lo que la gente interpretó? No, que él fue a buscar el partido como refugio. Es decir, poner este mural aquí, este antemural, poner esta pared que me sirva para protegerme de los tiros. Una verdadera vergüenza. Y él dice que él no se avergüenza. Entonces, eso nada más es la parte, diríamos la parte ética, moral. Pero la parte, diríamos, sustancial del Partido de la Liberación Dominicana que tuvo, diríamos, la anuencia del pueblo dominicano, que le dio una mayoría congresual, que la última gran mayoría que manejó Danilo Medina, fueron como 29 senadores, póngale usted 150 diputados, o 130, 150 diputados, 600 regidores, o 100 qué sé yo cuántas alcaldías. Bueno, todo el poder se lo entregó el pueblo dominicano a Danilo Medina. Y ese señor deja el poder y deja ese partido fuera del poder. Lo deja con los números históricos peores en la época del bienestar del PLD. Lo deja con 2 senadores de 28 o de 29 senadores. Lo dejó con 2. Los diputados disminuidos. Y aún así, señores, ese señor aceptó dirigir ese partido. Por eso yo le llamo Partido Laboral, Danielita, porque ese no es el Partido de la Liberación Dominicana. Porque ¿con qué fuerza moral, con qué fuerza ética, moral o espiritual usted puede tratar de levantar la bandera, levantar la imagen de un partido que usted contribuyó a hundirlo, llevarlo al hondón, pero al hondón más profundo y más hediondo? Eso es no tener vergüenza, eso es una desvergonzonería, como hemos dicho nosotros. Y la refutación a Danilo Medina la dan esos hechos. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central.
logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, así oí con el caso del PLD, el Partido Laboral Danilista, porque repito, se habla, yo oigo a algunos dirigentes de ese partido, no solamente los bisoños, sino dirigentes históricos de ese partido, hablando de la obra que dejó el PLD, pero es que ya no es el PLD, que hay que hablar también de dos PLD antes de este Partido Laboral, hay dos PLD. El PLD de Danilo Medina y el PLD de Leonel Fernández, porque ellos no pueden incluir a Leonel Fernández porque eso lo borraron de la historia. Yo hacía aquí referencia de, por ejemplo, un señor que fue administrador del Banco Agrícola 2 veces en los 3 gobiernos de Leonel Fernández y ocupó la misma posición en el gobierno de Danilo Medina. Y él se olvidó de las 2 gestiones que hizo en el gobierno de Leonel Fernández, ni hablaba y dijo que la mejor era la que él estaba haciendo ahí en ese momento, con Danilo Medina, su amigo. ¿Ustedes creen que eso puede ser un dirigente serio? Fue administrador del Banco Agrícola. Entonces descalificaba ese PLD antes. Ahora hablan del PLD total, todo lo que le conviene. Ahora Leonel era un éxito, pero ayer no lo fue. En la primaria ¿cómo se dice? Lo tiraron del camión. Del camión no, del portaaviones, que era el PLD en ese momento. Lo tiraron, lo hicieron irse al agua, la suerte que Leonel andaba con salvavidas. Y se salvó. Pero, usted oye, por ejemplo, el vocero, yo oí hoy el vocero del PLD en la Cámara de Diputados. Señor, que ya tiene una cara como de santo, de santo de palo, porque eso yo creo que ni se ríe. El pobre, señalándole que el gobierno, cuando el gobierno anda muy mal, el gobierno de Luis Abinader, entonces apela a la persecución política y arrecia contra los dirigentes de su partido. Ustedes, una cosa que el fardo de pruebas, señores, pruebas no recogidas ilícitamente por la Procuraduría General de la República, porque hay que decir esa verdad también. Pruebas abrumadoras son las que han llevado a toda esa gente a la justicia, a la cárcel. No son inventos ni nada de esto, ni la persecución política, pero usan eso, pues siempre lo advertimos, que venía ese sofisma de la persecución política, siempre como escudo para tapar para tapar el sucio, la suciedad, ese lodo que le embarra hoy a toda la dirigencia del Partido de la Liberación, ex Partido de la Liberación Dominicana, porque es que del PLD no se puede hablar así. Eso no le pasó al partido de Juan Bosch, eso no pasó en el partido de Juan Bosch. Ese desorden administrativo no pasó en el partido de Juan Bosch. Eso pasó en ese Partido Laboral Danilista, porque ya ese partido de Juan Bosch había perdido su imagen, su esencia. Ya la había perdido en el momento que Danilo Medina arrimó el hombro al poder y a su grupo se fueron al poder, porque se convirtieron en verdaderos diabólicos, satánicos. Esa gente no quiso saber jamás de sus amigos, de los amigos que lo ayudaron a subir, ahí mismo le entraron, como se dice, en forma violenta y vulgar. Le entraron a Leonel Fernández después de haber admitido que había sido el salvador de la campaña y de su triunfo. Bueno, una cosa increíble.
Entonces así es que andan con esas excusas. La persecución política, una cosa que... Pero, ¿a qué que juegan? Al olvido. Este es un pueblo que yo he dicho, señores, proverbialmente olvidadizo. Ayer yo tuve que hacer una defensa, que la he hecho siempre, porque Leonel Fernández no tiene quien lo defienda. Sobre la situación del CEA y esas cosas y de la transferencia eléctrica, de las plantas eléctricas de la CDE mediante la capitalización. Entonces mostrábamos la cantidad de luz y de energía y lo bonita que se ve la ciudad iluminada. Esa parte de la ciudad pues es una vista ahí, esta ciudad es inmensa. Pero se juega al olvido con este pueblo. Usted le pregunta a un PRMista, mira, ¿qué hizo Leonel con el CEA? Lo que yo decía ayer. No, Leonel vendió al CEA a sus amigos y eso se lo robaron todo. Eso es lo primero que dice. Y la parte eléctrica, también la CDE hicieron lo mismo. Pero el gobierno que sustituyó a Leonel Fernández, acuérdense, que extendió el acuerdo de Madrid, porque era para revisar a los 5 años. Esa capitalización no le dieron 10 años más o 15, qué sé yo. Como le alargaron el negocio a la gente, no revisaron, como decía la ley. Pero el malo fue Leonel Fernández, porque así es que pasa. Con el CEA, decía yo ayer, fíjense lo que hizo el gobierno de ese momento, 2000-2004. Los mexicanos, 5 ingenios, desguazaron los ingenios y lo vendían por piezas. Esos son unos delincuentes. Marino Vinicio Castillo hizo la advertencia de que esa era gente ligada a las drogas de México y que lo que buscaban eran muelles aquí para traficar drogas. Y aeródromos que tenía el CEA en todos los ingenios para tirar las avionetas, pero no le hicieron caso. Y Gustavo Montalvo, que era de la CREP, y el señor Isaconde, Antonio Isaconde, decidieron otorgarle a los mexicanos 5 ingenios a los mexicanos. Esos ingenios lo entregaron a los mexicanos y se fueron del país. ¿Y qué hizo el gobierno de Hipólito Mejía? Pero el consultor jurídico era Guido Gómez Mazara, el mismo que hoy tiene a todo el mundo metido en justicia por transparencia y por corrupción. Ustedes están oyendo. El señor Guido Gómez Mazara era el consultor jurídico y aceptó que Hipólito Mejía le entregara los 5 ingenios entonces a un compadre de él. Ese compadre acogió los 5 ingenios y le dejó una deuda de 400 millones de pesos al Consejo Estatal del Azúcar. El consultor jurídico, que debió, si es serio, debió haberle dicho, presidente, mire, yo no firmo eso. Eso tiene que ir a concurso, porque la ley de la CREP obliga a que eso vaya a concurso. Pero él se doblegó y hoy usted ve a ese señor echándosela del hombre más serio, el señor Guido Gómez. Y tiene justicia a todo el mundo, y yo creo, ese señor le ha levantado querella a todo el mundo por inserios a los otros. Pero es para que vean cómo se juega con este pueblo, que es un pueblo proverbialmente olvidadizo, como hemos dicho nosotros. Pero así está jugando también los PLDistas. Jugando al olvido y a la persecución política, y así también dijeron cuando Salvador de Blanco, todo era persecución política. Cuando vinieron los 7 juristas de Venezuela y vieron el expediente, dijeron, hay crimen, y entonces. Es que se juega con la memoria del pueblo dominicano. Entonces por eso Danilo Medina hizo esas declaraciones. No, y a mí no me avergüenza, yo soy un hombre muy serio y este país tiene un partido aquí, un hombre que fue serio y que le dejó la obra más grande, la obra social que este país ha tenido en toda su historia. Lo dicen así en una forma jactanciosa, sabiendo uno, o no sabiendo uno, no, viendo uno todo lo que estamos viendo en justicia, como repito, en esas procesiones, verdaderas procesiones de imputados y de apresados por actos de corrupción nunca visto en el país. Señores, las cosas que se han señalado de asalto prácticamente a las, no prácticamente no, asalto a las instituciones públicas, esas cosas no se habían visto aquí. Lo hemos dicho, ni cuando Trujillo se vieron cosas de... Es actos contra la policía, o sea, esas ventas de combustible, o sea,
Las bombas de gasolina que tiene la policía en el patio son para combustible corrientes. Gasolina corriente y gasoil corriente. Bueno, pues compraron gasoil caro, gasoil especial, óptimo, y gasolina de alto octanaje también, sería para los Ferrari de la policía. Es una cosa increíble. Pues así fue malograda esa administración. Y malogrado el Partido de la Liberación Dominicana, una obra fecundísima de Juan Bosch. Pero también el PRD, fíjense cómo señalo ese caso de los ingenios, y usted oye todo todas estas alabanzas a la transparencia y a la seriedad. Así pasó con un hotel también en Barahona, que quebrado el hotel, que lo iba a perder un amigo, pero era amigo del régimen, del 2000-2004, 44 millones de pesos. Vamos a salvar el oasis de Barahona para instalar allí una escuela para los agrónomos, teniendo la misma institución, un local enorme en la regional para eso, para el adiestramiento y la extensión agropecuaria. Pero había que salvar a un amigo de la quiebra. ¿Y qué hizo el consultor jurídico? Aprobar una sesión, qué sé yo, de firma, no sé, un poder al ministro de Agricultura, vaya, ejerza, cómprele. Y entonces, pero se juega el olvido. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.